¿Esta vez sí hay café? Gracias. Ya. Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva entrega de Conocimiento Público. Hoy despedimos a una leyenda, analizamos un escándalo patrimonial en México y entramos en la intimidad de las mentes más afiladas de la crítica contemporánea. Sin más, comencemos. Abrimos con una noticia que nos ha tocado el corazón a todos los que amamos la obra de David Hockney, quien falleció a sus 88 años. El hombre que nos enseñó a ver el color y la luz de una forma totalmente nueva murió en paz el pasado 11 de junio en su casa de Londres. Desde sus días como estudiante de Bradford, dejó claro que no iba a seguir el guión de nadie. En una época donde todo el mundo estaba obsesionado con la abstracción, él se atrevió a pintar a las personas, a sus amigos, y lo más valiente de todo, retrató el deseo queer con una naturalidad asombrosa, décadas antes que fuera legal en el Reino Unido. Hockney fue un provocador nato hasta el último minuto. No le gustaba que le dijeran qué hacer. Veamos cómo desafió el sistema. Su relación con la corona británica fue, por decirlo menos, curiosa. En 1990 rechazó oficialmente el título de caballero, porque según él no quería ser Sir David y prefería no aceptar honores que lo distinguieran por encima de los demás. Su famosa frase, que estaba demasiado ocupado pintando su país para perder tiempo en ceremonias o en retratar a la reina, marcó su independencia, aunque años después, en el 2012, aceptó la Orden del Mérito, un honor mucho más exclusivo y personal otorgado directamente por la monarca. Y además diseñó un vitral para la abadía de Westminster en su honor. David sacudió los cimientos de la historia del arte con su libro Secret Knowledge. En él aseguraba que genios como Caravaggio, Velázquez o Ingres usaron lentes espejos para lograr una perfección técnica que según Hockney era imposible alcanzar solo a ojo. Para demostrarlo realizó en el año 2000 una serie fascinante en la National Gallery de Londres, 12 Portraits After Ingres in a Uniform Style. En esos dibujos utilizó una cámara lúcida para recrear esa extrañeza de la perspectiva que él mismo había detectado en la obra de Ingres, probando que el uso de tecnología no disminuye el talento, sino que cuenta una historia distinta sobre la creación. Hockney detestaba lo que él llamaba la superioridad moral de la época moderna. Se quejaba de la cantidad de gente mandona que hay hoy en día, refiriéndose a quienes intentan imponer estilos de vida saludables. Sobre el cambio climático llegó a decir con ironía: el calentamiento global ha reemplazado a Dios. Es la nueva religión para hacernos sentir culpables. Por eso su acto de rebeldía definitivo fue crear una insignia que decía End business soon. Acaben pronto con la mandonería. Lo genial es su lógica detrás del mensaje. Eligió la palabra soon, pronto, en lugar de now, ahora, porque según él, poner ahora era demasiado mandón de su parte. Hockney siempre defendió que el arte debe ser una celebración de la vida y no un espacio para la culpa o las normas rígidas. Decía que cuando pintaba se sentía de 30 años, incluso a los 88 con problemas de movilidad seguía riéndose y creando, feliz de haber llegado hasta aquí, decía. En el 2021 rediseñó el logo de la famosa estación Piccadilly Circus con dibujos hechos a mano que parecían de un niño. El mundo se indignó, pero a él le daba igual. Decía que prefería mirar los árboles antes que preocuparse del branding. Fue el pionero en entender que el arte y los gadgets son aliados. Usó cámaras Polaroid en los 60, mandaba obras por fax en los 80 y terminó siendo el rey del iPad dibujando paisajes de Yorkshire con el dedo mientras tomaba el té. Y claro, ese espíritu rebelde lo convirtió en el artista más valioso del mundo. Aquí les traigo los 3 pesos pesados en subasta.
Portrait of an Artist, Pool with Two Figures de 1972. Esta es su obra cumbre. En el 2018 se vendió por 90.3 millones de dólares. Fue un momento histórico porque le arrebató el título al artista vivo más caro, a Jeff Koons, y su Balloon Dog. Aunque un año después, Koons recuperó el trono con su Rabbit, pero esta piscina de Hockney sigue siendo el símbolo máximo de su maestría. Segundo, Henry Geldzahler y Christopher Scott de 1969. Este doble retrato es fascinante. Se vendió por 49.5 millones de dólares en el 2019, rompiendo récords en Europa. Muestra a Henry, que era un curador famosísimo del Met de Nueva York, junto con su novio de entonces. Algunos de sus galeristas dicen que esta obra es incluso más importante que sus piscinas por la carga psicológica que tiene. Tercero, Christopher Isherwood y Don Bachardy de 1968. Vendido el año pasado por 44.4 millones de dólares. Fue su primer retrato doble y es una declaración de amor absoluta entre el novelista Isherwood y su pareja, el artista Bachardy. Refleja esa sensualidad que Hockney siempre defendió sin pedir disculpas. Para cerrar, les dejo una frase suya que es un mantra. Él decía: todo el mundo mira, pero lo importante es qué tan fuerte estás dispuesto a mirar. Hockney miró más fuerte que nadie y nos regaló un mundo mucho más brillante. Buen viaje, David. A propósito de esta noticia, aquí tenemos la caricatura de la semana. Pasamos ahora a una noticia que nos muestra cómo funciona el entramado del arte, las herencias, la política cultural, la banca y el patrimonio nacional. Les cuento que la colección Gelman ha reaparecido tras casi 30 años de encierro, pero lo ha hecho rodeada de una intriga digna de una novela de suspenso. La colección fue creada por Natasha y Jacques Gelman, una pareja de origen ruso, que hizo su fortuna en la industria de la época de oro cinematográfica de México. Recordemos que Jacques Gelman fue socio de Cantinflas. Pero esta es probablemente la mejor colección de arte mexicano. Contiene obras extraordinarias de Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, Rufino Tamayo y José Clemente Orozco. Durante décadas, la colección fue legendaria en México, no solo por la calidad de sus obras, sino por los escándalos que la rodearon. Cuando Natasha Gelman murió en 1988, comenzó una larga batalla legal que condensamos en 3 puntos. Primero, hubo disputas sobre el testamento. Segundo, hubo acusaciones relacionadas con la forma en que una Natasha anciana y vulnerable terminó dejando la colección a un curador poco conocido en Nueva York, el señor Robert Littman. Y tercero, se habla del asesinato en el 2013 del notario que había sido testigo del testamento impugnado. Además, desapareció un conjunto de piezas precolombinas que formaban parte de los bienes de los Gelman y cuyo paradero sigue siendo desconocido. Ahora bien, durante casi 20 años, muchas de estas obras permanecieron fuera de la vista pública y resulta que por primera vez en 2 décadas, hoy 68 piezas están expuestas en el Museo de Arte Moderno de México bajo el título de Relatos Modernos. Pero la exposición tiene un trasfondo mucho más complejo. La gran revelación llegó en enero del 2026. Se supo que la disputa por la herencia se había resuelto en el 2023. Segundo, Robert Littman vendió la mayor parte de la colección a la familia Zambrano, propietaria de la multinacional cementera Cemex. Y además, los Zambrano utilizaron esas obras como garantía
para obtener un préstamo de 150 millones de dólares con el Banco Español Santander. Y aquí empieza la polémica. Es que muchas de estas obras pertenecen a artistas considerados monumentos artísticos nacionales. Y la legislación mexicana restringe severamente la salida definitiva del país de obras de artistas como Kahlo, Rivera, Orozco o Siqueiros. Sin embargo, el acuerdo otorga a Santander el hecho de gestionar la colección y casualmente Santander está inaugurando un nuevo museo en España, el Faro Santander. La preocupación es que la colección termine pasando gran parte de su futuro fuera de México. Aunque Santander afirma que las obras regresarán, documentos citados en un artículo que explora en mayor detalle toda esa historia indica que el primer préstamo podría extenderse hasta el 2030. Entonces, la reacción frente a esta polémica frente al mundo cultural mexicano ha sido fuerte, porque más de 400 integrantes de la comunidad artística firmaron una carta abierta. El debate llegó a los más altos niveles políticos y muchos consideran que el Estado debería intervenir para garantizar que la colección permanezca en México. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha minimizado las preocupaciones, lo que ha aumentado el malestar entre críticos y especialistas. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en los comentarios. Cerramos con el estreno del Festival de Tribeca del documental House of Criticism. La directora Alison Chernick nos abre la puerta al mundo de Roberta Smith y Jerry Saltz, la pareja más famosa de críticos en la escena neoyorquina. El documental nos muestra que, a pesar de su estatus de rockstars, viven vidas sorprendentemente humildes, enfocada en la labor casi monástica de ver arte y encontrar las palabras adecuadas para juzgar. También reflexiona sobre un momento crítico para la profesión. Smith lamenta que la crítica se haya vuelto básicamente una sinopsis, olvidando el juicio real. Un momento estelar es el análisis de su artículo I Was Wrong About Cecily Brown. En español, estaba equivocada sobre Cecily Brown, donde Smith admite una revisión radical de su opinión inicial sobre la pintora, recordándonos que el arte, y nosotros con él, debe evolucionar. Al final, frente a un mercado voraz que ellos mismos no pueden costear, estos críticos defienden la necesidad de separar lo bueno de lo malo para mantener viva la esencia de la creación. Los invito a leer el artículo que escribí esta semana sobre la relación entre la crítica y el mercado del arte en Substack. Con ese recordatorio de entender que el arte es ante todo una experiencia humana, de una mirada profunda, nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta edición y hoy estaremos pendientes del resultado de las elecciones en Colombia. Nos vemos en nuestra próxima cita de todos los domingos. Yo soy Andrea Rincón y en la producción Santiago Casaña.